Bienvenidos a un nuevo video tutorial, cómo poner una hebilla metálica a un cinturón rústico. Antes de empezar, recuerda suscribirte a mi canal. Vamos a utilizar una chapeta en color café de 3 centímetros de ancho. Vamos a marcar la línea de costura paralela a la hebilla. Aplicamos doble costura para mayor resistencia. Vamos a quemar la puntada final de costura y continuamos. Vamos a insertar el pasador de metal y marcamos la ubicación para los tornillos de ajuste. Con un queso de marroquinería y un sacabocado de 4 milímetros hacemos el agujero respectivo. Es importante que el sacabocado traspase en su totalidad las dos caras de la chapeta. Recuerden que el diseño de la chapeta y el color es totalmente opcional. También vamos a hacer un agujero en uno de los extremos del cinturón, tomando como referencia la distancia del orificio de la chapeta. También el diseño de la hebilla que utilices para tu cinturón es opcional, es decir, puedes elegir el diseño que quieras. Con los accesorios listos procedemos al montaje de la hebilla con el cinturón. Para el ajuste de nuestro cinturón con la hebilla utilizaremos tornillos metálicos. Vamos a penetrar el cinturón al pasador y también a la chapeta que contiene la hebilla metálica. Vamos a fijar la posición idónea del cinturón y el pasador de manera simultánea. Colocamos los tornillos respectivos en las dos caras de la chapeta y con un destornillador estrella vamos a hacer el ajuste final. Para el ajuste también puedes utilizar remaches metálicos u otro material resistente que desees. Y si no te gusta ninguna de estas opciones, también puedes aplicar una costura creativa. Y ahora les dejo con el resultado de este video tutorial, cómo poner una hebilla metálica a un cinturón rústico. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Y si te gustaría aprovechar contenido exclusivo solo para ti, únete como miembro del canal, donde podrás beneficiarte con videos personalizados, otros videos tutoriales y material didáctico para un trabajo más eficiente en el área de marroquinería. Yo me llamo Jos y te veré en un próximo video. Buena suerte, cracks.